¿Te acuerdas de Adamari López? Sí, esa presentadora con una sonrisa encantadora y tan cálida que era casi imposible no sentirte bien viéndola en la pantalla. Pues, te cuento, resulta que la vieron recientemente en París, sí, la ciudad del amor, acompañada de un hombre que no hemos visto antes. No te puedo decir quién es, porque la verdad es que nadie lo sabe aún, es un completo misterio. De lo que sí estamos seguros es que no es un rostro que hayamos visto en Telemundo, donde ella trabajó durante más de una década. Ahora, imagina a nuestra querida Adamari, paseando por las calles adoquinadas de París, las luces parpadeando en el Sena, todo bajo el brillo de la Torre Eiffel. Ella y este hombre desconocido, quizás compartiendo risas, intercambiando historias, disfrutando de la ciudad. ¡Qué enigma! Casi puedes verlos, sentados en un café al aire libre, con tazas humeantes de café y croissants recién horneados. Es realmente interesante, ¿no te parece? ¿Te acuerdas cuando te conté que Adamari había dejado Telemundo, verdad? Sí, fue después de estar en Ejo y Día durante todos esos años. En ese momento, parecía un cambio grande, y no es que no lo fuera, pero la verdad es que ahora parece que fue lo mejor para ella. Desde que dejó el programa, ha estado viajando por el mundo. Sí, como lo oyes, recorriendo todo tipo de lugares increíbles, desde playas soleadas hasta ciudades bulliciosas. Imagínate eso, después de todos esos años de madrugones y cámaras y luces brillantes, ahora se encuentra explorando el mundo, viviendo nuevas aventuras, haciendo cosas por sí misma y no por el rating. Es como si de repente tuviera todo el tiempo del mundo para hacer lo que realmente le apetece, ya sea pasar tiempo con su familia y amigos o simplemente disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Te lo digo, parece que Adamari está viviendo su mejor vida. Bueno, ¿y qué lugar podría ser más romántico para un viaje que París? Exacto, ninguno. Pues resulta que Adamari eligió la ciudad del amor como su último destino, y no fue sola. Fue con ese hombre misterioso del que te hablé antes. París es una de esas ciudades que simplemente resuman romance, desde sus calles adoquinadas y pintorescas, hasta la imponente Torre Eiffel y los encantadores cafés a la orilla del río. No me sorprende que Adamari decidiera visitarlo. Imagínatela, paseando por la orilla del Sena, visitando el Louvre, tal vez incluso colocando un candado en el Pont des Arts. Sí, definitivamente, es el tipo de ciudad que se disfruta mejor en buena compañía. Y aunque no sabemos quién es ese hombre misterioso, no puedo evitar pensar que es una suerte estar allí, compartiendo esos momentos con ella. ¿Qué lugar tan perfecto para explorar y hacer recuerdos? ¿Has visto las últimas publicaciones de Adamari en Instagram? Sí, la que está en París. ¡Ay, Dios mío! Parece que está teniendo el mejor de los tiempos. Subió esta foto donde está con un tipo, parece bastante atractivo. Sí, es el mismo del que te hablé antes, el misterioso acompañante. Aún no sabemos quién es. Ella no ha dicho nada al respecto y ha dejado a todos con la intriga. Ahí estaban ellos, en una fotografía juntos, bajo la luz encantadora de la ciudad del amor. La sonrisa de Adamari es simplemente radiante, parece verdaderamente feliz y quién no lo estaría en París, ¿verdad? De verdad, nunca la había visto tan contenta. Todos sus seguidores están enloqueciendo con la foto, las teorías sobre quién es este hombre misterioso se dispararon. Todo el mundo quiere saber quién es el hombre afortunado que ha capturado la atención de nuestra querida Adamari. Es toda una incógnita, ¿no te parece emocionante? Desde que dejó Telemundo, Adamari parece haber encontrado un nuevo amor, pero no el tipo de amor que piensas, me refiero a un amor por viajar. Sí, parece que cada vez que reviso su Instagram, está en un nuevo lugar, explorando cada rincón del mundo, de ciudades deslumbrantes a paisajes pintorescos. Parece que París es su última parada. Siempre he dicho que hay algo mágico en esa ciudad, con su arquitectura y su rica historia, y por las fotos, creo que Adamari también lo cree. Cada foto que comparte es como una pequeña ventana a su aventura. Es maravilloso ver cómo ella está viviendo la vida a su manera, explorando, descubriendo, disfrutando de lo que el mundo tiene para ofrecer. No puedo evitar sentir un poco de envidia. ¿A quién no le gustaría estar en su lugar? Adamari López parece una verdadera trotamundos, ¿verdad? Desde que dejó su puesto en Telemundo, ha estado viajando sin parar. No, en serio, parece que cada vez que la veo, está en un nuevo lugar. Primero fue a esas hermosas playas tropicales, después a esa encantadora ciudad de montaña, y ahora, está en París, la ciudad del amor. Y siempre está con una sonrisa en el rostro, como si realmente estuviera disfrutando de cada momento. Sabes, siempre pensé que Adamari era valiente. Dejó una carrera estable en la televisión, un trabajo que muchos considerarían un sueño, para buscar lo que realmente quería.
Y ahora, la veo viviendo su sueño, viajando por el mundo, experimentando nuevas cosas, viviendo nuevas aventuras. Es inspirador, ¿no crees? Oye, no te conté. Bueno, seguramente ya lo viste en Instagram, pero Adamari publicó una foto suya en París, no solo cualquier foto, sino una con un hombre misterioso. Sí, ese del que te hablé antes. Es realmente atractivo, pero nadie parece saber quién es. Lo curioso es que no es alguien que hayamos visto antes. No hay rostro familiar de Telemundo ni ningún otro lugar que podamos reconocer. Lo que sí sabemos es que Adamari parece muy feliz a su lado. En la foto, ella tiene esa sonrisa brillante y esa mirada en sus ojos que solo aparece cuando está realmente disfrutando. Por cierto, París se ve increíble en el fondo. Esa foto ha causado un revuelo, te lo puedo asegurar. Todos en las redes sociales están locos intentando adivinar quién es este hombre. Pero ya sabes cómo es Adamari, probablemente está disfrutando de la intriga. Ah, el amor en París. La ciudad del amor, ¿verdad? ¿No es ese el lugar perfecto para Adamari? No, no estoy hablando de Tony Costa, estoy hablando de este hombre misterioso del que todos hablan. Sí, el que aparece en las fotos con Adamari, el que ha estado explorando París con ella. Es interesante ver a Adamari tan feliz, tan contenta. Aunque no hay confirmación de que este hombre sea algo más que un amigo, es obvio que Adamari está disfrutando mucho su compañía. Verla así, sonriente, libre, disfrutando de la vida en uno de los lugares más románticos del mundo, es realmente inspirador. No hay nada como vivir la vida a tu manera, ¿verdad? Y Adamari ciertamente lo está haciendo. No puedo dejar de hablar sobre cómo Adamari se ve disfrutando su vida en París. En sus fotos de Instagram, se puede ver que ha estado descubriendo y explorando lugares increíbles en la ciudad. Me encanta cómo ella describe su experiencia. Hemos pasado unos días maravillosos, seguimos descubriendo lugares hermosos y disfrutando de la vida. ¡Qué inspirador es eso! No se trata solo de visitar los lugares turísticos típicos, sino de sumergirse en la experiencia, de sentir la cultura, la gente y la vida de la ciudad. Es como si Adamari estuviera realmente viviendo cada momento al máximo, sin prisas, sin presiones, solo ella y la maravillosa ciudad de París. ¿No te gustaría hacer algo así alguna vez? ¿Te diste cuenta de cómo Adamari describió su viaje en su último post de Instagram? Dijo que estaban descubriendo lugares hermosos y disfrutando de la vida. No solo eso, sino que utilizó el pronombre hemos, lo que significa que está disfrutando de su viaje con alguien más. Y, si estás siguiendo su Instagram como yo, sabrás que se refiere a ese hombre misterioso que ha estado apareciendo en sus fotos últimamente. Me encanta cómo se ve de emocionada. De verdad, parece que está viviendo la vida al máximo. Y me encanta cómo se toma su tiempo para apreciar las cosas pequeñas y hermosas de cada lugar que visita. Es realmente inspirador, ¿no te parece? Me hace querer hacer las maletas y salir a explorar el mundo. Vamos a hablar un poco más sobre este hombre misterioso con el que Adamari ha estado en París. Sé que todos estamos muriendo de ganas por saber quién es, pero a veces olvidamos lo que es más importante, la felicidad de Adamari. Si has estado siguiendo sus publicaciones en Instagram, habrás notado cómo su rostro se ilumina cada vez que está con él. No hay duda de que disfruta de su compañía. Y aunque no sepamos quién es él, eso es lo que realmente importa. Adamari ha pasado por mucho en su vida, y si este hombre misterioso la hace feliz, entonces deberíamos alegrarnos por ella, ¿no crees? Por último, pero no menos importante, quiero mencionar cómo Adamari ha estado utilizando su tiempo desde que dejó Telemundo. Podría haberse quedado en casa, reflexionando sobre su carrera y pensando en su próximo paso. Pero en lugar de eso, decidió tomar su vida por las riendas y hacer algo completamente diferente. Se embarcó en esta aventura de viajar por el mundo, de experimentar nuevas cosas y de vivir la vida a su manera. Y ahora, está en París, una de las ciudades más románticas del mundo, con un hombre misterioso que claramente la hace feliz. Me parece una historia de superación y de valentía, una historia sobre tomar decisiones por ti mismo y vivir la vida en tus propios términos. Y si eso no es inspirador, no sé qué lo es.